Buenos días, jóvenes. Buenos días, Inge. Buen día. Ya, vamos a anotar algunos otros puntos más. A ver, ¿qué nos interesa? Agregado, creo que hemos tocado. Sí. Ya, a ver, el término más común que vamos a utilizar dentro de la tecnología es, ¿qué es el cemento? ¿Qué es el cemento? Es un aglomerante, ¿no? Artificial, donde por efecto de la reacción química que se produce con la presencia del aire, del agua, eh, hay una transformación de su estado fresco a su estado rígido, que a lo posterior endurece y se forma la piedra artificial. A ver, aglomerante artificial donde por la presencia o por el contacto, por el contacto del aire y el agua en especial, el agua inicia su proceso del fraguado para, para posterior estar en su estado rígido. Al final vamos a tener un capítulo completo del cemento. Ya lo vamos a dejar ahí nomás. Primero, lo más importante es saber que es un aglomerante, fragua, es una piedra artificial y está en su estado rígido. Yo creo que es lo más. Ahora, bueno, sabemos de que su materia prima es la arcilla, la cal, óxido de hierro y demás, que después lo vamos a explicar. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué es código? Cuando nosotros iniciamos dentro de la ingeniería civil, eh, primero de que todos los relacionados con relación a materiales, a diseño y demás, entonces ya está estandarizado, pero hay una diferencia entre norma y código. La norma nos da una pauta, lo que se tiene que considerar, lo que se tiene que eh, tal vez manipular y etcétera. Y es muy diferente con relación al código. El código es un rango mayor. ¿Ya? Este código normalmente son algún tipo de em, ordenanza que está establecida normalmente más en las entidades, puede ser públicos o privados, que es un conjunto de normas que rigen dentro de la etapa de la construcción. Entonces, es un conjunto de normas a cumplir.
cumplir. A cumplir, más utilizado en la etapa constructiva o también de preconstructiva. Ya, a ver, ahora, ¿qué es de utilidad? El material a la que nosotros tendríamos que hacer el análisis y de falla, justamente es en ese punto, y por la gran deformación que se presenta en el refuerzo de acero, ¿no? Entonces, es una propiedad del tipo de material de deformación para llegar hasta su etapa de rotura. Entonces, es una propiedad, es una propiedad de sufrir, de sufrir una gran deformación y o fluencia. Ya. Si aquí estamos en cemento, no sé si hemos ya descrito el hormigón. No, creo que no. ¿Para qué es hormigón? Sabemos que está compuesto por un aglomerante y agregados que tienen un proceso de amasado en su estado fresco y una fase rígida. Puede ser con aditivo o sin aditivo. Entonces es aglomerante y agregado con una buena relación de agua-cemento que es posible amasarlo para posterior para poder estar en su estado rígido. Estado rígido. Ya, creo que hay algunos otros términos más, pero pienso que son los más importantes estos. Ya, vamos a empezar a entrar directamente a los temas que nos interesan, que va a ser primero la materia prima del hormigón. Está los agregados, cemento, agua, dependiendo del tipo de orden. A ver, entraremos en una etapa de introducción, no sé cómo anotarlo acá, en el temario. El agua a introducción, allá, acá entraremos. Primera parte de tecnología, hormigón, introducción y demás.
Tecnología del hormigón. Bueno, vamos a una parte introductoria. La función es la función demanda. Ya, se sabe que el hormigón es un material de construcción, ¿no? Que está constituido por rocas, que en la práctica son los agregados, que está también por el conservador, el aglomerante hidráulico, que en este caso es el cemento, y el agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues, el hormigón es un material de construcción. Constituido por, vamos a hacer una relación solamente de las cantidades y proporciones de los agregados, de sus componentes. No es esto. A ver, tenemos el agregado, el agregante 1, agregado 2, agua 3, agua, son en 4 partes vamos a dividir. El primero, el aglomerante, que es el más. Esto es 25. Pues. Esto es de un 10 a 15% es el cemento, o aglomerante. Es el cemento. Ya. Acá está la importancia del agregado. Representa de un 65 a 75%. Es decir, aquí es 50, 60, 70, por ahí. 75%, más o menos. Ahora, por ahí. Esto es los agregados. Agregado. Bueno, el agregado grueso, el agregado fino, que es la grava y la arena. Se presenta de un 65 a un 75% de la conformación de la masa del hormigón, ¿no? Imagínense, es bastante importante. Y si es 50, es un poquito más inclusive que esto. Lo dejaremos mejor tal en su magnitud, que es porque es bastante re importante. Si esto es 50, esto es no sé, por ahí va a ser. Algo por ahí. Ya, esto es el agua, que representa más o menos, aproximadamente de un 15 a un 20%. Abajo mi dibujito, ¿no? Y una parte bastante pequeña, pero muy pequeña, muy pequeña. Esto es del 1
al 2% de aire. Tiene su importancia. Ya, esta es la manera que se construye la masa de hormigón. Miren, qué tan importante es el agregado. Hasta un 75%. Entonces, mucho depende del tipo de agregado que utilizamos y la importancia que tiene en la masa del hormigón. Ahí está la importancia. El agregado resulta ser tal vez la mayor cantidad en la composición de la masa del hormigón. El cemento se puede observar que se puede utilizar de un 10 a un 15%. Entonces, es una importancia importante, ¿no? Pero tampoco superior a este 15%. Ya, y los aditivos no voy aquí a anotarlo, pero es menos del 1%. Y eso es para cuando nosotros queremos transformar el tipo de hormigón, ya sea para cuando el caso, ya cuando queramos acelerar, o tal vez retardar, plastificar, y etc. En la gradación, con su granometría, de una manera general, porque esto también está normalizado, tenemos de que para una arena fina, aproximadamente está desde sus 2 milímetros a 0.08 milímetros. Es bastante frío, pero la arena va por ahí. Eh, una arena, bueno, arena sin arena, hay que anotar eso. Va a ser la arena gruesa, que aproximadamente está desde 5 milímetros a 2 milímetros. La grava va a ser mayor a los 5 milímetros. También está estandarizado, puede ser 15 centímetros su diámetro máximo. ¿Sí? Hay algunos que consideran hasta casi 30 centímetros, más para el hormigón ciclopio, pero en generalidad está hasta 15 centímetros. Ya, en tipos de rocas, recomendados para agregados. Tenemos de origen silicio, o puede ser de roca volcánica. ¿Ya? Evitar rocas blandas.
y su resistencia a la compresión de los agregados, se recuerda que tiene que ser mayor o igual en lo posible 500 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? De una manera bastante general. Puede ser según su origen, según su origen, también se recomienda, bueno, vamos a decir, según su origen, mejor usar agregado superficial. Agregado superficial. De canto rodado. Eso antes se presenta en los ríos. ¿Ya? A ver. De origen silicio, si estamos bien, evitar rocas blandas, resistencias, según su origen, mejor usar agregado superficial de canto rodado. De ríos. También evitar limos y arcillas. Limos y arcillas. Porque este limo y arcilla disminuye, ¿no? La capacidad de adherencia en la etapa de fraguado. Después, ¿qué es lo más importante? Ya, estamos haciendo la parte introductoria. Ahora también conviene que nosotros notemos las funciones de cada uno de los componentes, los aglomerantes, el cemento, que en este caso es los agregados, el agua, etc. Función de los ¿cómo hacemos? A ver, aquí qué puse. Función de los materiales que componen el hormigón, que componen el hormigón. La función, eso es lo que más nos interesa. ¿Qué función, por ejemplo, tiene el cemento? ¿Qué función tiene? Es un aglomerante. Es un aglomerante hidráulico. Eso lo conocemos. Hidráulico, ¿no? Entonces, primero es a ver, iniciar el proceso de fraguado. Dos es de llenar los espacios vacíos. Los espacios vacíos. Es también de proporcionar resistencia en su estado rígido. ¿Ya?
Creo que eso este es más importante. Este es del cemento. Entonces, iniciar el fraguado, llenar los espacios vacíos y proporcionar resistencia. Y ahora de los agregados. Función. En este caso sabemos que puede ser la arena y la grava. Creo que la otra vez les indicaba cuál de estos dos agregados es el más importante. Y muchos me decían la grava, que también estoy de acuerdo, pero entre ellos el más importante resulta ser la arena, por ser fino y trabajar directamente con el aglomerante y en su adherencia con el agregado grueso. Entonces en la práctica es el agregado fino el más importante. Cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de conformación de masa de hormigón, saben de que la arena tiene que estar limpio, de que tiene que tener algunas propiedades y características de acuerdo a norma. Y de la grava, tenemos que considerar el tipo de... Está en función a su origen de este mismo. Puede ser machacado, puede ser natural, pero tiene que cumplir algunas características físicas en especial. El porcentaje de absorción, que después lo vamos a explicar, la humedad, las densidades, su resistencia como agregado y demás, ¿no? Su granometría. Ya, a ver, anotaremos ahora. Esto, por si acaso, ofrece rigidez en su estado rígido. Bueno, voy a repetir, pero mejor. Ofrece rigidez. Ofrece rigidez. Después, mejora la estabilidad dimensional. Después, responsable de la adherencia responsable de la adherencia. Ya, yo creo que es lo más importante en las funciones que tiene. Ahora, ¿qué función tiene el agua? Primero es tal vez el mayor responsable del inicio del fraguado. Ya, ¿qué más? Confiere plasticidad. En su estado fresco, ¿no? Esto es en su estado fresco. Ya, hidrata al aglomerante. Ya, creo que lo más importante. Entonces, hemos anotado de los agregados del cemento, agua y aire también sí podrías notar, pero el aire es, empieza el inicio del fraguado. ¿Por qué no notamos acá?
aire, inicia el proceso del fraguado, pero es muy lento, muy lento. Después todas las otras propiedades que se podría dar al agua, la docilidad, trabajabilidad, etcétera, etcétera. Ya, no sé si hemos anotado las ventajas y desventajas del hormigón. ¿Anotamos? No me acuerdo. Bueno, anotaremos. Ya, entonces, hemos anotado acá las funciones que tiene cada uno de los componentes, los materiales que componen el cemento, las proporciones de los materiales que componen también el hormigón. A ver, acá anotaremos las ventajas del hormigón. No sé si no sé si hicimos, pero me dicen. Primero, la ventaja del hormigón, que es muy económico. De que es manipulable, ¿está bien? Manipulable, creo que sí, ¿no? Manipulable en su estado fresco, ¿ya? Tiene una resistencia buena para una resistencia buena, dejaremos, o una resistencia aceptable, una resistencia mecánica aceptable. Esto es en su estado rígido. Esto es buena adherencia. Buena adherencia al acero. Es importante. A ver, resistencia aceptable, económico. Y ¿qué más podemos anotar? También dijimos, no sé si, de que su coeficiente de dilatación es muy similar al refuerzo, al acero cuadrado. Esto es muy importante. Ya creo que es suficiente. Entonces, desventajas. Desventajas del hormigón. La más importante es la baja resistencia a la tensión. A la tensión.
Ya, ahora, otra desventaja de que tiene una dependencia directamente de su fase rígida, efecto del tiempo. Entonces, su propiedad o sus propiedades son dependientes al tiempo. Ya. Eh, Eso sí, hay también una inestabilidad dimensional. Si fuera un elemento metálico, bueno, su conformación del tipo de perfil se puede moldear en fábrica, ¿no? Eso inclusive se lo hace en milímetro. Pero cuando se hace in situ, en obra, el hormigón, entonces es bien complicado. No se puede tener una dimensión perfecta. Eso mucho depende también de la habilidad de los constructores, en este caso de los encofradores y demás. Yo creo que son los más importantes. Y ya hemos hablado también de los tipos de hormigón. Yo creo que ya de a poco podemos ahorita hablar mm, ¿cómo digo? Del agua. Sí, Sí. dime. Eh, Quería preguntarle, Inge, ahí en las avenidas 6 de Agosto y la avenida Independencia decían que era, ¿no? De Manfred, una propiedad en plena esquina, pero he visto que han paralizado la obra hace muchos años, ¿no? Y en la base de las columnas que ya están hechas, se ha ido como erosionando, así se ve los fierros y todo eso, ¿no? ¿Y eso a qué se debe, Inge? Gracias por la pregunta. A ver, aquí estamos. No sé si ustedes han visto la construcción que se tiene al lado de la terminal. Debe estar parado más de 10 años, ¿no? ¿Se ubican? En la terminal. Sí, Inge. Sí, está parado la construcción. Con puntales y todo. Sí, pero han visto de que la parte donde están los pelos de refuerzo se han erosionado por contacto del agua, ha habido una oxidación, etcétera, 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 de que ha perdido sus propiedades y características. El refuerzo de acero, para empezar, ¿no? Y el mismo hormigón, por el contacto del medio ambiente, ha sido castigado por el sol, de que por efecto de las lluvias inclusive se ha empezado a presentar las fisuras y tal vez ha perdido algún tipo de propiedades mecánicas mismas del hormigón. En otras palabras, ha envejecido el refuerzo de acero, ha envejecido el hormigón. eh, entonces, si alguien me dijera si se va a continuar esa construcción al lado de la terminal, y por si acaso entra dentro de la patología estructural, de que tendríamos que hacer un diagnóstico de todos los elementos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Primero ver la resistencia con la que ha sido considerado y ahora qué resistencia se tiene. Se puede hacer un escaneo, se puede sacar núcleos de los hormigones y ver sus propiedades a las que ahora se encuentran. Del refuerzo de acero, por lo que se ha visto en ese lado, ni siquiera tal vez ha sido controlado, no ha sido, ¿cómo puedo decir? Sí ha sido controlado, porque si es que iba a continuar con la construcción, quién sabe si tal vez iban a hacer una pintura anticorrosiva o algo para proteger el refuerzo de acero. Para proteger el hormigón, tal vez se podía haber hecho algún tipo de un geotextil, tal vez con un espesor mínimo de arena para que por lo menos le vaya a proteger al hormigón. No ha habido nada de eso, ¿no? En la parte inferior no me ubico, pero puede ser que esté, porque está todavía cerrado con calamina, si no me equivoco, pero imagino que se han formado baches
y con el tiempo, entonces, puede haber de que algún tipo de hundimiento, si es que nosotros lo ponemos en funcionamiento. Entonces, hay muchos aspectos que se tiene que ver. Y eso es justamente ya otra rama, es la patología estructural. Pero de por sí, para iniciar este tipo de obras, se tiene que hacer ahora otro tipo de estudio, que más o menos verificar los estados del hormigón, el estado del refuerzo de acero, y tal vez va a ser necesario que reforcemos las columnas, va a ser tal vez necesario que reforcemos tal vez las losas para controlar las deformaciones, puede ser a través de láminas de fibra de carbono con carburo, ¿ya? Otros. Pero no va a ser tan sencillo volver, ¿no? No va a ser tan sencillo ir y empezar nuevamente a construirlo. Entonces entramos a otro campo, otro campo. No me ubico muy bien de lo que tú me dices, o es que le he pasado muy rápido por ese lado, pero a ver si me presentas una muestra fotográfica. Pero yo te he puesto de que no, dime, ¿en qué tiempo más o menos está parada la construcción? Si está parado por lo menos más de 2 años, ya entra dentro de patología estructural. Se tendría que hacer un diagnóstico de todos los elementos, en qué condiciones están. En la parte inferior, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con el edificio del Niño? Hay un conflicto legal entre la alcaldía y los que han construido la parte noreste del Hospital Piedra. Se dice de que no se ha hecho de acuerdo a lo que está especificado, puede ser, ¿no? Se dice de que eso, si es que se podría en funcionamiento, entonces hubiera tal vez algún tipo de lío estructural. Puede ser, pero yo por lo menos, esa construcción data del año 2007 y hasta ahora voy pasando casi todos los días por ese lado. Entonces no veo unas fisuras así que me puedan tal vez, alguna fisura tal vez importante que se podría ver, que tal vez va a haber, de que me indicaría de que va a fallar la estructura. No he visto. Más bien de que iniciaron su proceso de cerramiento vertical, hay muros a medio de construir ya de ladrillo, inclusive algunos elementos que se han debido ver, ya está inclusive, se había iniciado su proceso de yeso y demás. En la parte inferior sí lo que noto, de que ha habido presencia del agua en la tapa de lluvia y no se ha cuidado esa parte. Tal vez se debería, ahora si fuera y estuviera trabajando dentro de la alcaldía, lo que sugeriría de que esa parte tal vez se proteja, para por lo menos así evitar la acumulación de agua, porque eso no ayuda en la etapa ya de puesta en servicio, porque se puede presentar deformaciones o hundimientos que no quisiéramos, ¿no? Pero hasta ahora por lo menos no he visto este tipo de patología negativa, no he podido observar, ¿ya? Pero el conflicto legal, que no voy a entrar en detalles porque no me corresponde, ¿no? Entonces son estructuras, una de que está a la intemperie, otro que está a medio construir, pero que se han protegido los cerramientos verticales, en este caso del edificio del Niño. Entonces hay que hacer también una evaluación antes de continuar su fase de constructiva, pero el edificio del Niño me parece que todavía está un poco más protegido, entonces podría todavía concluir. Pero va más allá ahí porque el asunto ya es un conflicto legal de que es bastante delicado eso tratar. No sé si a eso te referías la pregunta, no sé si va para ese lado. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, gracias, José. Ya, a ver, continuaremos con su parte. Ya, hemos anotado entonces los ventajas y desventajas del hormigón. Ahora, los tipos de hormigón que tenemos, por ejemplo el hormigón pretensado, que son con elementos que después pretensados o posttensado, que son elementos tesados, que nosotros tendríamos que considerar la fase del tesado de un refuerzo de acero. En este campo se realiza el diseño dentro de la fase elástica. Si fuera pretensado, entonces tenemos que considerar una buena dosificación del hormigón. El hormigón armado de por sí es considerado como el mismo refuerzo de acero. Tenemos el hormigón bombeado, tenemos
El hormigón ciclopio que más utilizado es en los cimientos, con un diámetro máximo de 15 centímetros y etcétera. No sé si hemos anotado eso, los tipos de hormigón. ¿Anotamos en algún lado o no? ¿Me ayuda? No me acuerdo. No me acuerdo. Tipos. No, Inge, no hemos anotado esta parte. Inge, no hemos anotado esa parte, Inge. Gracias, gracias. Sí, gracias. Me ha evitado un trabajo que en vano que iba a hacer. Ya, entonces vamos a anotar ahora los tipos de hormigón que normalmente se considerados. Tipos de hormigón. Vamos a dividir en dos partes. Unos son hormigón mismo, pero dentro de este hormigón vamos a ver hay diferentes tipos de hormigón, y otro es hormigón de alta resistencia. De alta resistencia. Acá sí que yo, vamos a hacer un paréntesis para este caso porque es una tecnología del hormigón bastante más, ¿cómo puedo decir? Con control de calidad, pero al milímetro. Sabía en la torre de Dubái que más o menos mide casi 1 kilómetro. Pero no todo su elemento está con la estructura metálica que uno pensaría, sino más bien también un elemento de hormigón, que más o menos tiene una altura casi de 600 metros o casi 700 metros lineales de altura. Y los restantes son con estructuras de metálicos. Y ahí se considera resistencias más o menos por, si la resistencia normal es de un H30, casi 300, 400 kilogramos por centímetro cuadrado, pero eso ha llegado más o menos aproximadamente casi a 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Para eso han trabajado los laboratorios íntegros de Alemania, por lo que he leído, y han controlado el tipo de agregado, pero con una dosificación al peso. En la parte de dosificación vamos a hablar siempre que se trabaja en volumen y peso. En volumen es bastante práctico, ¿no? 1, 2, 3 pueden ser. Pero en peso es lo más recomendable, pero también es un trabajo bastante tedioso. Pero esto nos garantiza de que por lo menos tenga una mayor resistencia. Ya, y aparte de eso, dentro de los hormigones, en los dos se tiene dos fases. Eso ya hemos dicho, pero aquí lo haré de esa manera. Se tiene dos fases. Dos fases. Ya hemos indicado que uno es el estado fresco y el otro es el estado endurecido, ¿no? Eso no lo vamos a tocar ahora, pero es necesario que lo sepamos. Entonces vamos a tener dos fases. También hemos indicado, si tenemos esos dos tipos de hormigones, entonces tiene que ser mayor a 172 kilogramos centímetro cuadrado para hormigón estructural, y de alta resistencia tendría que ser mayor aproximadamente de, a ver cuánto es, 172, 500, sí, tendría que ser más o menos casi 600 kilogramos centímetro cuadrado. Tres tipos de hormigón estamos hablando. Van a escuchar mucho. Nosotros usamos ese tipo de nomenclatura. Un H20 me significa que es un hormigón que tiene una resistencia aproximadamente de 200 kilogramos centímetro cuadrado. Estos 20 más o menos nos indican megapascales, una resistencia. ¿No? Por si acaso les indico, para que sepa a qué nos estamos refiriendo. Entonces el H20, si nosotros decimos, entonces tiene que ser una resistencia de 200 kilogramos centímetros cuadrados o de 20 megapascales. Un H25, una resistencia de 25 megapascales, y etc. Es como una nomenclatura. Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? También hemos hablado con relación a los tipos de las propiedades que tiene
en las dos fases, en la fase fresca y en la fase endurecido. Eso también hemos hablado. Pero podemos ahorita hablar, a ver, empezaremos. El hormigón prefabricado. ¿Qué es el hormigón prefabricado? Wow. Prefabricado. Son los elementos estructurales. Puede ser un poste, puede ser una contratapa, puede ser, no sé. Entonces, son elementos prefabricados, son elementos estructurales, son elementos estructurales, son elementos estructurales. De hormigón, lógico, ¿no? Ya también aquí hemos aclarado de que tendría que tener la resistencia mayor a 172, ¿no? Fabricados, puede ser in situ, puede ser una planta, puede ser, mejor así, fabricados anteriormente, ¿no? Anteriormente, sí, son elementos estructurales de hormigón fabricados anteriormente. Ejemplo puede ser contratapas, puede ser postes, ustedes han oído ver los postes. Puede ser también las vigas BPRs que se van a hincar después, etcétera, etcétera. Y hormigones prefabricados. El hormigón armado. El hormigón armado. Estos son elementos, lógico, pero repetiremos, elementos estructurales fabricados in situ. Creo que se entiende, ¿no? In situ. Armados o con armaduras, antes de ser embebidos en hormigón. Con armaduras antes de ser embebidos con hormigón. ¿Qué más? Bueno, pondré de una manera general. Se tiene que tener un control de calidad. Un control de calidad persistente o continuo, un control de calidad pero es permanente. Acá está la clave del tipo de hormigón armado. Ya, tenemos el hormigón pretensado. El hormigón, mejor haremos tesado. El hormigón tesado. El hormigón tesado. Tenemos uno pretensado. Este pretensado, entonces, primero se tesa el refuerzo cuando el hormigón está en su estado fresco, cuando el hormigón está
en su estado fresco, ¿no? Se tesa. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplos las famosas viguetas pretensadas. Viguetas pretensadas. Sabemos que son elementos de viguetas, ¿ya? Entonces, hay un elemento de refuerzo de acero que está aquí tesados. Está aquí tesados. Tesados, el refuerzo de acero. Y este hormigón está en su estado fresco. Para posterior que el hormigón esté en su estado endurecido, ¿no? Ahí está el término de pretensado. Ahí está el asunto de pretensado. Hay que darnos, a ver si nosotros recuperamos las fotos al estado fresco de los tesados. Y el otro son hormigón post-tensado, ¿ya? El otro es el hormigón post-tensado. Es cuando se tesa el refuerzo cuando el elemento se tesa el refuerzo o en su fase rígida, es decir, por ejemplo, son los famosos vigas postensadas. Ejemplo, son las vigas postensadas. Vigas post-tensado. Tenemos aquí nuestra viga. Pero esto está en su estado rígido. Entonces, en la fase segunda, mejor lo voy a separar del dibujo. Tenemos nuestro elemento ya en su etapa rígida. Recién se tesa. Recién se tesa. A ver, aprovecharemos algunos. Primero el pretensado. Entonces son dos fases, ¿no? Se nota unos pre y otros post. A ver. Post. Aquí están los torones. Estas son las vigas postensadas. Este se ha puesto de moda. Son los losas ya postensadas. ¿Dónde está la gata? Yo quiero ver la gata. Acá se nota algo, ¿no? Vamos a hacer otro muestra. Estos son para de sujeción a los lados, en los bordes. Aquí estamos empezando a tesar. Pero son... a ver, veremos el aparatito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y estos postensados en las losas cubren grandes luces, es lo bueno. ¿Dónde está? Quiero ver. Son esos elementos que empiezan a pensar, no veo. Acá tal vez. Sí, creo que es. Aquí están tesando ya, pero cuando el hormigón está endurecido.
Proceso de tesado es esto. ¿Notan? Acá lo que está haciendo con esto están empezando a tesar, es decir, en ese sentido. Y esto ya es un hormigón endurecido. Esto está en su estado rígido, el hormigón. Esto es los famosos postensados, que después empieza a tesarlos. Vamos a poder ver. Acá después estos van a ser cortados estos torones. Estos son los torones. Acá se puede observar de que, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Este está sin tesar. Y acá ya está tesándose. Yo creo que está clara esta parte. De los viguetas pretensadas, ustedes deben ya pretensadas. Acá vamos a... Estos ya están con una conformación, vamos a buscar dónde está. Espero cuando el hormigón esté fresco es tensado, hemos indicado. Base constructiva, no me encuentro. Producción, tal vez. Viga. Ya, acá está el hormigón fresco, pero no encuentro una fotografía donde estén tesado, no me encuentro. Ah, esto puede ser. Miren, aquí están tesando y todo aquí no se ha vaciado. Esto puede recuperar. Acá no encuentro un espacio, haremos. Pretensado. Proceso de tesado. A posterior, vaciar el hormigón. Ahí está la diferencia. ¿No? Están tesando acá. Están tesando, es decir, de que están tesando. El otro extremo también que no se ve. Están tesando. Están tesando, pero acá todavía no están vaciando. A posterior, vaciar el hormigón. Ahí buscaremos una imagen que nos ayude. Y esto es su elemento posterior ya cuando está tesado, pero no encuentro la fotografía. Y era pretensado. Sí, vaciado. Aquí están vaciando. Estos son con máquinas. Están empezando a vaciar de su comida, pero quiero encontrar otra fotografía donde se lo pueda observar de mejor manera.
No encuentro. No me encuentro. Ya este es el producto terminado. Acá creo. Allá. Esto creo que no va a servir. Y acá algo se nota que está vaciándose, vaciando el hormigón, ¿no? Esto lógico, de que ya está tesado, por si acaso, está tesado. Estas son las máquinas. Bueno, pero yo creo que se entiende, ¿no? Aquí le están tesando, después empiezan a vaciar. Y al final se tiene el producto terminado. El producto terminado es este. Miren cuánto, bueno, está en función al trabajo que va a realizar. Por aquí veo los elementos que han sido tesados. Tal vez esto podríamos copiar. Haremos de esta manera. Es el primer paso. Este es el primer paso de tesar. Segundo paso de vaciar. Y este es ya el tercer paso. Ya tenemos el producto. Ahí está la diferencia entre pretensado. El otro caso el que hemos visto es el post-tensado. El post-tensado es en hormigón endurecido. ¿Y nos podemos anotar? Aquí lo tenemos. Allá. Entonces lo que vamos a ver en la próxima clase, los tipos de hormigones que normalmente se tienen en obra, que en este caso son los livianos, son los normales, son los densos, y qué características esas tuvieran. Y también vamos a ver con relación a los hormigones celulares, hormigón ciclopio. Eso lo veremos en la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta o consulta, por favor. Ya, que estamos acá y nos veremos en la siguiente clase. Ya, hasta luego, entonces. Hasta luego, Inge. Ya, hasta luego. Hasta luego, Inge. Ya, chao, chao.